7:08. Le damos la bienvenida al doctor Vanegas acá a Noticias 360 por Única 94.5. Un buen día, doctor Vanegas. Gracias por aceptar la invitación. Invitación. Permítame empezar esta entrevista, doctor Vanegas. Ha asumido usted la defensa del juez John Rodríguez, que es acusado de prevaricato en torno a otorgar, a analizar varias temáticas, entre esos un informe de Contraloría, pero al final, doctor Vanegas, es devolver los derechos políticos al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Nos puede aclarar al respecto cómo está esta situación, por favor? Mire, evidentemente yo he asumido la defensa del señor Rodríguez porque luego de leer la resolución y de tener conocimiento de la petición que genera esa resolución constitucional, se puede observar que Rodríguez se refiere exclusivamente a dos actos, o para entenderse, a dos hechos. El uno es un informe de Contraloría de octubre del 2017 y el otro es a una resolución del Ministerio de Trabajo de enero del 2018. Nada tienen que ver estos dos hechos con otros hechos que son posteriores, que tienen que ver con dos sentencias que son dictadas por la Corte Nacional de Justicia en el área penal. Y digo que nada tiene que ver porque en la resolución, como usted la tiene que haber leído, en ningún momento el juez deja sin efecto una sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia. Solo se refiere a dos hechos. ¿Cuáles son esos hechos? El uno, que la Contraloría le suspende los derechos a Glass sin que se le haya permitido su derecho a defenderse. Y el otro, que el Ministerio de Trabajo lo inhabilita señalando que Glass ha sido destituido por la Asamblea Nacional cuando nosotros sabemos que eso no ocurrió. A él se lo declaró vacante la presidencia, la vicepresidencia por abandono. Entonces son esos dos hechos los que el señor Rodríguez ha resuelto. Y lo que él ha resuelto es que en estos dos casos en particular se suspendan los efectos de la prohibición que tenía Glass, más no la de las sentencias. Esos continúan y continúan, porque la Constitución dice que una persona que ha sido sentenciada por actos de corrupción cohecho o asociación ilícita por la finalidad de delinquir en perjuicio del Estado ecuatoriano, están imposibilitados de poder participar en la vida política. Así que, como lo estoy explicando, aquí lo que se ha producido es lo que en materia penal se conoce como una fuerza mediática frente a una noticia que va más allá de lo que realmente se ha querido hacer. Eso es el punitismo, el derecho punitivo penal, que actualmente nosotros tenemos que tratar de hacer entender a la población, porque la primera noticia que se dio ya es la que crea el linchamiento. Pero es que hay que decir las cosas como son. Las cosas hay que decirlas como son. Y a mí me parece que la Fiscalía, cuando dicta la indagación previa, que lo hace 3 horas después de que se dicta la resolución del juez, pide una boleta de detención con fines de investigación para receptar una versión. Para receptar una versión. No logran localizarlo hasta el día de hoy y esa boleta sigue subsistiendo, a pesar de que yo he pedido la revocatoria y se le corrió traslado a la Fiscalía y la Fiscalía dice que no se está violando ningún derecho. Perdónenme, ¿en dónde está la negativa del juez ante una convocatoria anterior? Si nunca se lo ha convocado. A él se lo quiere llevar a través de la fuerza pública a rendir una versión, cuando él puede ir voluntariamente. Él puede trasladarse a declarar. A mí me parece que esa boleta es un tema excepcional y la Fiscalía no actúa de igual forma en todos los demás casos. Si no, preguntémosle al país, ¿cuántas indagaciones previas hay? ¿Y a cuántos que están siendo acusados se les ha ordenado la detención para que rindan una versión?
y va a ver la respuesta. El 99% no se beneficia de esta acción que tiene la Fiscalía. No hay que ser en los tratos yo digo, no tenemos que ser tratados de manera desiguales. Si usted va a hacer para un caso, hágalo para todos. No cree excepciones que generan dudas. Esa es la razón por la que nosotros hemos pedido que se revoque la boleta de detención y además le hemos pedido a la Fiscalía que nos señale día y hora para rendir la versión. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre lo segundo, es decir, sobre que nos señale día y hora para que rinde la versión, que es lo que debería de hacer. Ahora, doctor Vanegas, en este ámbito usted dice que en la resolución se basa en un informe de Contraloría, por una parte, otra del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en la resolución el juez Rodríguez ordena al CNE que le rehabiliten los derechos políticos, por una parte. Y el artículo 64 de la Constitución, que se refiere a la suspensión de derechos políticos por sentencia condenatoria, leo, es algo rápido esto: el goce de los derechos políticos se suspenderá además de los casos que determine la ley por las siguientes razones. 1. Interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no ha sido declarada fraudulenta. Y 2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. Este hecho no implica ya que el juez Rodríguez esté yendo contra ley expresa y prevaricando, doctor. He sido claro en señalarle que el juez en ningún momento ha revocado una sentencia judicial dictada por la Corte Nacional de Justicia en el área penal en contra de ellas. Usted tiene la resolución y no dice eso, ni siquiera se refiere a eso. Para las personas que no saben en derecho constitucional es importante que se tenga claro que los jueces en esa materia, que es la medida cautelar autónoma, van a hacer una resolución de lo que se llama el humo del buen derecho. Es decir, le cuentan una verdad, el juez revisa los documentos de esa narrativa y sobre eso se pronuncia. Se ha pronunciado sobre algo que no está en la petición y que no tiene nada que ver, porque definitivamente él no ha dejado sin efecto ninguna sentencia. Mire, si usted lee también la resolución, se va a dar cuenta que el juez establece la temporalidad, porque las medidas cautelares son revocables, no son definitivas. Pueden revocarse en cualquier momento cuando comparece la otra parte y le dice, ¿sabe qué? Usted se ha equivocado, sírvase a revocar. Efectivamente, la Procuraduría General del Estado ya compareció y ha pedido la revocatoria. Y si usted ve la comparecencia de la Procuraduría, tampoco se refiere a las sentencias a las que usted se acaba de señalar. Se refiere a los actos, porque son esos dos hechos los que motivaron la decisión del juez. Y esos dos hechos nacen de hechos reales. Glass no fue destituido por la Asamblea Nacional. Y en el acto de la Contraloría, Glass no fue tampoco citado para poderse defender. Mire, el derecho hay que enfocarlo tal cual es. Hay colegas que dicen, no, pero es que la sentencia quiere decir, a ver, un ratito, la sentencia nosotros no la podemos interpretar, no puede ir más allá de lo que el juez está ordenando. Van a decirnos que el juez no era competente porque esto se hizo en Yaguachi. Sí, pero la Corte ha dicho que si una persona vive en una ciudad, puede esa persona pedir a favor de un tercero. Entonces, ¿cómo sabemos que no vive en Yaguachi? Ya hicieron la investigación. Nos van a decir que las medidas cautelares no pueden dejar sin efecto los actos administrativos. Sí, pero también dice la ley que los pueden suspender. Y en la resolución está siendo muy claro en decir durante un tiempo, no está diciendo para siempre. Quiero con esto señalar que lo primero que tenemos que hacer y conseguir, y esa es la razón de asumir la defensa, es demostrar al Ecuador que no pueden haber casos de excepción para girar boletas de detención para llevar a una persona a rendir una versión. Eso es abusivo. Siempre eso va a llegar cuando una persona se ha negado a comparecer a la fiscalía. Pero no es el caso de Rodríguez. Y es eso lo que nosotros atacamos. Yo defiendo derechos, siempre lo haré. Lo otro, que es saber si hubo o no prevaricato,
si hay o no responsabilidad penal por parte de Rodríguez, eso ya lo tendremos que entrar a analizar en el desarrollo de la indagación previa. Porque si la Fiscalía tuviera elementos de convicción y prueba, no necesita ni siquiera la versión de Rodríguez, ya podría haber iniciado una instrucción fiscal. Y no lo hace por eso. Además que en la misma acción de medida cautelar, ni la Fiscalía, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Ministerio de Trabajo han comparecido pues, a pilar revocatorio. Fíjese usted, pongámonos en el otro escenario, que nadie comparezca a pilar revocatorio y que siga la indagación previa. ¿No le parece que es más grave que nadie pida la revocatoria y nadie se ha preocupado de entrar a analizar esa omisión de parte de las otras entidades públicas? Porque si esto ha conmocionado al país y el juez está siendo sujeto a una investigación, ¿por qué no se investiga el resto? El único que ha comparecido es el procurador. Pero con esto, doctor Vanegas, también días atrás, antes de que se dé este hecho del juez John Rodríguez, la Corte Constitucional ya publicó que los jueces, cuando analicen estas garantías jurisdiccionales, constitucionales, pues podrían también prevaricar, porque la idea antes, que no era clara y provocó una ola de medidas cautelares con mucho beneficio para actores políticos, que claro, me envisto para analizar la parte constitucional y no prevarico. Entonces, eso no dejaría en claro que también todos los jueces, si actúan por fuera de la norma jurídica, van a ser sancionados. A ver, la Corte Constitucional hizo una sentencia interpretativa y de alcance a una anterior del año 2018 en el caso de la cervecería. Porque había la idea de que cuando los jueces resuelven en materia constitucional están blindados, porque no cometen prevaricato. La Corte lo que ha dicho es, cuando un juez emite una opinión en su fallo, no prevarica. ¿Cuándo es el prevaricato? Cuando el juez viola el procedimiento que se encuentra establecido en la ley. Si hay una diferencia entre dar una opinión, entre dar un criterio y entre violar un procedimiento. ¿Cuándo se viola un procedimiento? Cuando, por ejemplo, en la medida cautelar se actúa sin competencia, se ha violado el procedimiento. Cuando, por ejemplo, en la medida cautelar se viola ley expresa, disposiciones de la ley, se ha violado un procedimiento. Ya no se trata de analizar el contenido de fondo de la resolución, sino la forma, cómo se llegó a eso. Pero si nosotros entramos a ver y usted tiene la resolución, ¿en qué momento el juez, en el tema de las sentencias de la Corte Nacional, en qué momento se refiere a la sentencia? ¿Cuándo dice, a partir de esta resolución dejo sin efecto lo que resolvió la Corte Nacional de Justicia? No lo dice. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos ir más allá o lo que quisiéramos nosotros para decir, sí, es que él ha dejado sin efecto la sentencia, pero es que no lo dice. Cuando un juez dicta una resolución, es expresamente detallado qué es lo que está dejando sin efecto. Este acto, por eso es que dice en la resolución, que acepta la medida cautelar que se le ha sido presentada, que se refiere solo a 2 hechos y no a la sentencia. Y esa es una gran diferenciación. Y claro, yo le vuelvo a señalar aquí, lo que pasa es que genera un caso de interés, más que por el juez mismo, es por el que se puede beneficiar. Y entonces ahí entramos a lo que la doctrina lo conoce como el populismo punitivo, que es el ataque mediático que se hace a través de los políticos para agravar una situación que se ha presentado en un hecho que puede ser criminal. Y eso es lo que nosotros como defensores del derecho tenemos que aclarar.
Ahora, doctor Vanegas, el juez John Rodríguez, que ha pedido algunos días permiso médico, según se entiende, pues él va a estar en la clandestinidad de momento, mientras no le den esa libertad para defenderse. Esa es la decisión en firme de su defendido, doctor Vanegas. Yo eso no le puedo responder. Hay, por sigilo profesional, cosas que no le puedo decir. Uh-huh. Solo esto nada más. Yo sé que en la parte jurídica los expertos, doctor Vanegas, analizarán todo esto. Usted fue legislador, usted fue asambleísta y en determinado momento usted pudo ver que algunos jueces, no hablo de este caso particular, abusaron de las medidas cautelares, abusaron de esa figura para beneficiar, supongo, a distintos tipos de actores. ¿Usted cree que sí se dio eso en el país? Se dio y lo señalé de una forma muy frontal a través de mi labor de fiscalización y siempre dije, y lo dije no solamente como asambleísta, lo dije como abogado en ejercicio, que esta era una garantía que tenían los jueces para hacer lo que querían, basados en esa sentencia del año 2018. Y por eso salieron los habeas corpus, salieron medidas cautelares que no procedían, salieron acciones de protección inclusive, que mandaban a pagar valores en contra del Estado ecuatoriano. La Corte Constitucional lo que está haciendo ahora es poner en orden todas estas actuaciones que se han hecho a través de la justicia constitucional de primera y segunda instancia. Esta sentencia a la que usted se refiere tiene un precedente de este mismo año, no sé si del mismo mes o el mes anterior, en la que la Corte dispone que se inicien acciones penales contra 3 funcionarios judiciales, 2 de corte provincial y un juez de instancia en la provincia del Guayas, porque ellos mandaron a devolver 14 millones de dólares, 14 millones de dólares, haciendo una resolución en que dejaban sin efecto una actuación que había hecho el Banco Central de retener dineros que habían sido incautados en una acción penal. Y eso era grave, y es grave. Y ha ordenado que se inicie también la acción penal contra estos 3 funcionarios judiciales. Doctor Vanegas, ¿se podría considerar en este caso también una acción por parte del Consejo de la Judicatura? No sé si considerar, depende del ámbito judicial, del ámbito jurídico, un error inexcusable que según su visión no existe en este caso del juez John Rodríguez, pero ¿podría la Judicatura actuar de oficio o debe esperar algún tipo de denuncia al respecto? Hay una resolución de la Corte Constitucional para evitar también el abuso de la violación al debido proceso en las actuaciones de los jueces en cuanto a poderse defender. Entonces ya la Corte dijo que cuando se va a iniciar un expediente administrativo contra un juez y se pide la suspensión de los 90 días, no lo puede hacer de propia iniciativa el presidente del Consejo de la Judicatura, sino que lo tiene que hacer el Pleno. Y para hacerlo requiere que haya una resolución en el juez superior, en este caso la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el que se declare el error inexcusable o cualquiera otra de las 2 causales en contra de un juez. Eso la Corte no lo puede hacer, perdón, el Consejo no lo puede hacer de oficio, porque obviamente ellos van a ser jueces de los jueces. Tiene que haber esa petición y que nosotros sepamos, el Consejo todavía no ha tomado ninguna decisión porque no hay una resolución de una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La resolución, esta medida cautelar emitida por el juez John Rodríguez de Yaguachi, ¿sigue en firme? Y si sigue en firme, ¿se puede pedir la revocatoria, doctor? Es lo que dije. Toda medida cautelar es revocable y he señalado además que la Procuraduría ya ha pedido la revocatoria. Quienes no han pedido la revocatoria y que están obligados a hacerlo, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría y el Ministerio del Trabajo. Esa omisión también debe ser sancionada. Sancionada o no. Sin embargo, claro, doctor, usted que tiene experiencia en el ámbito político y jurídico, ha habido 5 fallos a favor del ex vicepresidente Jorge
Jorge Glass, algunos dicen que ha sido el beneficiado de la justicia por una parte, respetando criterio en ese ámbito, pero usted sí considera que esto no es algo común dentro de la justicia. Le estoy señalando que del año 2018 al año 2023, antes de que se dicte la resolución o la sentencia interpretativa por parte de la Corte Constitucional, se permitió esta actuación que para muchos es un abuso del derecho. Y cuando los jueces se sienten protegidos, porque dicen, lo que vamos a hacer no nos va a acarrear ningún problema de ninguna naturaleza, hicieron los milagros que usted conoce. Pero ahora la pregunta es, si la Corte Constitucional dispuso que en el caso concreto de estos 3 jueces que habían hecho una actuación desnaturalizando las garantías constitucionales, esto también permite pues, que en todos los otros casos donde se ha desnaturalizado las garantías constitucionales, se inician las acciones de carácter penal. La pregunta es, ¿ya la Fiscalía lo hizo? Esa es la pregunta. Porque eso no le corresponde a nosotros, ¿verdad? Ya está señalada la sentencia, y además la sentencia de la Corte ha señalado y ha dispuesto que se pueden iniciar las acciones penales. No por la opinión, sino por la violación del procedimiento. Y el prevaricato es un delito que para que prescriba tienen que pasar 5 años, o sea que están dentro del tiempo. Lo pueden hacer. Si no lo han hecho, hay que preguntarle a las autoridades que no lo han hecho. Y hay que ver cómo se desarrolla este caso, doctor Vanegas. Le quiero agradecer por participar en esta entrevista en Noticias 360 de Única 94.5. Gracias y un buen día, doctor. Igualmente. Pase un feliz día. Las 7 de la mañana.